La gestión de la comunicación óptima. Bueno, comenzando, vamos a tener que la comunicación en el ámbito médico se ha reconocido como un elemento primordial, en el cual tener una buena comunicación con el paciente es un factor que no debe de saltarse ni de postergarse, ya que esto sienta las bases justamente para establecer una relación médico-paciente adecuada. En cuanto a las estructuras organizacionales, cada vez se tiende a la simplificación y estandarización de procesos. Obviamente, con la relación de la tecnología. Actualmente, por lo tanto, se requiere estar al tanto de los avances tecnológicos que implica el avance científico, ya que esto provee soluciones para enfermedades, así como el surgimiento de nuevos medicamentos. Y bueno, se tiene que considerar lo predicho para tener una mejor comunicación posible con todo el personal implicado en la salud y el paciente. El humano tiene el don de poder transmitir sus conocimientos, ideas, opiniones, sentimientos y emociones a través de la palabra que se convierte en lenguaje. Y bueno, comenzaremos a ver cuál es el origen del lenguaje en la diapositiva 4. Desde un punto de vista científico, vamos a tener a tres postores principales: Lamarck, Darwin y Wallace. Darwin comparó los sonidos de los cantos de las aves con el lenguaje humano y dijo que había una muy alta probabilidad de que gritos musicales de origen instintivo fueran imitados por el hombre mediante sonidos articulados, o sea, las palabras, con el objeto de expresar emociones. Una lengua se convierte en idioma, lo que permite la comunicación entre los miembros de una comunidad idiomática, que puede coincidir o no con los límites geográficos, por lo que se puede decir que el lenguaje constituye parte de la cultura de una comunidad humana. El lenguaje entonces expresa un conjunto de representaciones mediante elementos tangibles como las obras de arte, la literatura, la ropa o la música. Y esto lo hace mediante los tres tipos de lenguaje, que es el oral, el escrito y el corporal. Los conceptos anteriores forman la base para comprender el acto comunicativo. Todo proceso comunicativo lo comprenden tres partes: un emisor, un receptor y un canal. Ahora, para entender un poco mejor esto, tenemos que distinguir entre informar y comunicar. Informar es un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un fenómeno. Después, los datos los perciben los sentidos, el cerebro los integra y así genera el conocimiento. Pero a diario percibimos muchísima información externa por parte de los estímulos, pero gracias a la percepción selectiva, que ahorita les explico qué es, lo reconoce, selecciona e interpreta. La percepción selectiva es como un filtro que en su etapa de interpretación mezcla la información recibida con los conocimientos, experiencias y preferencias que se tienen almacenadas en la memoria, y por eso se dice que la información genera conocimiento en el humano. Cuando toda esa información finalmente se le interpreta y se le da sentido, es cuando comenzamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es el conocimiento adquirido al encontrar un perceptor activo que decide emplear dicha información, comienza a generar un proceso interno para dar respuesta. Sin comunicación no pueden concebirse las sociedades por ser base de las relaciones interpersonales. La sociabilidad, al tener implícito un elemento fundamental y clave: el diálogo que se genera a través de la retroalimentación. El mensaje se compone de elementos simbólicos reunidos según un código de una parte. Al menos es común para ambas personas. O sea que tiene que haber un común denominador entre ambas partes. Y se puede tener evidencia de lo anterior cuando el perceptor emite su respuesta. En el momento de que el sujeto perceptor elabora y emite su respuesta, genera un mensaje, convirtiéndolo en ese momento en el sujeto expresor. Por tanto, la retroalimentación es el elemento que la distingue de la información. El diálogo. El diálogo supone un permanente ajuste, rechazo, propuestas, contrapropuestas, aclaraciones, hasta llegar a una negociación o propuesta compartida. Y deben de tomarse en cuenta una serie de factores que influyen para crear las condiciones idóneas, las cuales van a ser la pretensión de la verdad, argumentos sólidos, pretensión de honestidad, claridad y congruencia en la exposición. Los malos entendidos, las respuestas agresivas, el conformismo surgen de dicha incapacidad para llevar a cabo un diálogo adecuado. Y el canal o medio es otro de los elementos del proceso.
En el mundo de hoy, los avances tecnológicos nos conducen a una amplia red de información y medios de comunicación sofisticados, además de tener la tecnología que ayuda a nuestros mensajes a que lleguen a una velocidad extrema hacia el perceptor. Bueno, la tecnología ha transformado la comunicación y la ha hecho un poco más sintética. Hoy podemos enviar un mensaje a través de las redes sociales, email o incluso resumir los mensajes como está puesto en el ejemplo entre paréntesis. Muchas veces ocurre que oímos, pero no escuchamos, porque no tenemos el tiempo de atender y entender al otro. A esto se refiere el sociólogo Marshall McLuhan, que debido a la velocidad de comunicaciones y tecnología, toda la sociedad humana comenzaría a transformar su estilo de vida al de una aldea, a la cual denomina aldea global, que debido al progreso tecnológico de todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse unos a otros y comunicarse de manera instantánea. Como lo veo yo, es como en un pueblo chiquito en donde todos se conocen. La tecnología ha cambiado las profesiones. Y esto se ve claramente porque ya la gente tiene la facilidad de conseguir la información en el momento que desee de manera muy rápida por medio del Internet y de la tecnología. Y esto se ve mucho en el ámbito médico, ya que los médicos previamente eran considerados eruditos, dioses, porque manejaban códigos, conocimiento de información que la gente común no tenía acceso. Se les mitificaba por el conocimiento y sabiduría que tenían. Actualmente ha habido ciertas disputas o discusiones porque la persona, bueno, el paciente llega hacia la consulta con información ajena de su enfermedad a la que le dice el médico y por eso suele haber una cierta discusión. Bueno, el hombre posmoderno también se caracteriza por el surgimiento de una nueva lógica, que es la razón autónoma, individualista y hedonista, que se adecuó a estilos de vida que le ofrecen placer y confort. Esto nos convierte en seres humanos profundamente egoístas y superficiales, lo que se ve reflejado en actitudes negativas como el desinterés, la soberbia, el rechazo, el menosprecio y la ironía, entre otras. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la sobresaturación de información, las nuevas estructuras de pensamiento y por ende de comportamiento influyen en nuestras actitudes, que nuestras actitudes se basan en cómo procesamos la información y cómo procesamos y expresamos nuestro mensaje. En el campo profesional, los conocimientos adquiridos los aplicamos cotidianamente en nuestra práctica profesional. Y por esto mismo debemos de considerar detenidamente cómo comunicamos estos conocimientos a nuestros diferentes interlocutores. Por eso el canal o medio es tan importante porque puede desvirtuar los mensajes o modificarlos. En las relaciones interpersonales, específicamente frente al paciente, como emisor, debemos controlar los ruidos que pueden generarse y hacer un ambiente un poco más aislado. Bueno, en la comunicación no verbal vamos a tener ciertos tipos de interacciones que se pueden llevar por gestos. Por ejemplo, se puede detectar el cómo hablamos, cómo nos paramos, cómo colocamos y manejamos nuestras manos al hablar. Y el libro nos pone una tabla en donde se ven los principales gestos y cómo se interpretan. Por ejemplo, acariciarse la quijada, tomar decisiones, entrelazar los dedos, autoridad, dar un tirón al oído, inseguridad, entre otras. Los ruidos. El ruido también puede ser parte del mensaje, debido al contexto en el que se basa o construye. Nuestro perceptor puede ser ajeno a situaciones en las que nos referimos o bien utilizar tecnicismos que no se utilicen en esa área y por lo tanto no llevar a cabo una comunicación adecuada. Utilizar un código diferente al del perceptor puede generar un ruido que inhiba o demerite el mensaje emitido. Y sin una comunicación efectiva no se podría expresar todo profesional de salud, ya que no es solamente transmitir información, sino generar en el paciente y familiares un vínculo de confianza, credibilidad y motivación para lograr el éxito ante el padecimiento planteado. En una comunicación no óptima se posibilitan conflictos y demandas por mala práctica o maltrato que puede llevar a una mala comunicación. Y las barreras en la comunicación o simplemente interferencias son obstáculos que pueden distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje. Comenzaremos a ver los principales tipos de barrera. Tipos de barreras. Bueno, vamos a tener las semánticas, que son obstáculos que distorsionan la intención del mensaje, dificultando o impidiendo su comprensión efectiva. Después tenemos las físicas, que son las interferencias que se producen en el ambiente de la comunicación y que se pueden evitar fácilmente, como son los ruidos o los murmullos.
que no permiten escuchar al emisor. Las fisiológicas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor, es decir, defectos de nacimiento o enfermedades adquiridas. Las psicológicas. Bueno, esto puede deberse a los prejuicios o valores emocionales que algunas personas presentan. Después tenemos las administrativas, que pueden ser por falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención. Y ambientales puede ser por incomodidad física, como puede ser calor en la sala, una silla incómoda, distracciones visuales, interrupciones y ruidos. Y bueno, finalmente tenemos los prejuicios y suposiciones, la filtración y la defensa, que es cuando el perceptor se siente amenazado y puede no tener una adecuada comunicación y por lo tanto se verá reflejado en la información que nos dé. Ahora, elementos que facilitan la comunicación. Escuchar activamente, ser oportuno, ser empático, controlar emociones, criticar constructivamente, ser humilde, congruente y asertivo. Ahora, comenzaremos a ver las principales tipologías de personas que hay. Tenemos la persona asertiva, que es capaz de discrepar abiertamente, pide declaraciones sin ofender ni exaltarse, sabe decir que no y acepta errores. La comunicación asertiva constituye la esencia de la construcción de relaciones interpersonales óptimas. Por lo tanto, aclara equívocos, los demás se sienten valorados y respetados, frena o desarma a la persona que lo ataca y resuelve problemas. Contrariamente con las personas agresivas y pasivas, que veremos adelante. Bueno, la persona agresiva provoca hostilidad y crea problemas. Es una persona prepotente. Defiende de manera agresiva sus derechos o necesidades, siempre está a la defensiva, no acepta la opinión de otro, presenta un volumen de voz elevado, es impulsivo, amenazante, interrumpe y también presenta una autoestima baja que tiene relación, puede hacer que se generen los factores previos. Y bueno, no controla sus emociones. La persona pasiva, finalmente, no define sus derechos, dice sí a todo, no se respeta, su habla es poco fluida y volumen de voz bajo. Presentan una pérdida de autoestima, acumulan rabia y resentimiento que pueden reflejar en arrebatos. Presentan también problemas de tipo somático como forma de manifestar las tensiones y frustración que sufren. Tienen muy poco aprecio y respeto de los demás. Bueno, estas tipologías que ya vimos previamente nos ayudan a reflexionar cuál es nuestro comportamiento y las consecuencias del mismo. Y son útiles para identificar cómo es nuestro receptor y poder establecer la forma de estructurar nuestra comunicación hacia él. La aplicación práctica la podemos hacer en todos los ámbitos de nuestra vida privada y profesional. En el proceso de la atención médica, los profesionales de salud necesitan construir relaciones interpersonales óptimas con el fin de construir y fortalecer las metas de la organización. Las organizaciones fundamentadas en un proceso de comunicación óptimo tienen mayor éxito y se caracterizan por su personal bien adaptado, eficiente y productivo, que finalmente se refleja en los puntos que se ven ahí: mayor eficiencia en el trabajo, mayor satisfacción y motivación del personal, mejor integración del personal y cooperación, mejor ambiente laboral, mayor grado de desarrollo personal, mayor compromiso por la calidad y productividad. Bueno, la comunicación efectiva también es un factor en las relaciones interinstitucionales, ya que es la base de habilidades como el liderazgo y la negociación, y tiene como finalidad el concretar acuerdos y compromisos. En la relación interpersonal con el paciente y sus familiares, la aplicación tiene varias vertientes para conocer su personalidad, carácter y temperamento, obtener información y conocer a profundidad el padecimiento, establecer un clima de confianza y cooperación, comunicar malas noticias o una situación complicada, motivarlo a la acción y acordar decisiones terapéuticas, obviamente con un consentimiento informado.